Proyecciones de un vector. Vamos al concepto de proyección. Dados un par de vectores no nulos, u y b, vamos a llamar ángulos entre ellos, y lo indicamos así, al menor de los dos que forman una vez que se los traslada a un origen común. ¿Ven? Yo traslado a u y a b, de manera que los extremos, o mejor dicho, los orígenes de u y de b coincidan. Me forman un ángulo que oscila entre 0 y 180 grados, o pi radianes. Es decir, que un ángulo entre dos vectores no puede ser ni menor que 0 ni mayor que 180 grados. Además, vamos a llamar ángulo entre un vector no nulo, u, y un eje al menor de los dos ángulos que forma el vector trasladado de manera que su origen coincida con el del eje con el sentido positivo del mismo. Este es el eje, este es el vector y este es el ángulo que forma el vector con el eje. Como siempre, ese ángulo oscila entre 0 y 180. Interesante, este hipervínculo me muestra una animación de GeoGebra de la proyección. Ahí se ve. Fíjense el vector B sobre W. Ahí está cómo oscila el ángulo desde 0 a, fíjense, en 180. Y ahí está la proyección con un ángulo de 0. No lo calcula, simplemente lo muestra visualmente. Pero es interesante. Bueno, yo detuve la reproducción. Proyecto el vector B sobre W. Bien. Cuando se tiene un eje y un vector cualquiera U, llamamos vector proyección de U sobre el eje al vector que tiene respectivamente por origen y por extremo las respectivas proyecciones del origen y del extremo de U sobre E, y lo llamamos U sub E. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros de esto? La medida de la proyección, la medida de esa proyección. Y antes de definirlo, vamos a deducirlo. Observen. Este es el vector U sobre el eje. Este es su módulo. Esta es la proyección del vector U sobre el eje. Este es el ángulo que forma el vector U con el eje E. Si observan, el coseno del ángulo formado entre U y el eje E, llamémoslo alfa, es el cateto adyacente, que es la medida de la proyección, sobre el módulo del vector, que es la hipotenusa. Si despejo de acá, la medida de la proyección es el módulo de U por el coseno de alfa. Entonces, ¿cómo definimos la medida de la proyección? Si el vector U es nulo, la medida es 0. Si el vector es no nulo, es el módulo de U por el coseno del ángulo que el vector forma, el vector U con el eje E. Ahí ven que no sale de algo descolgado. ¿Lo vieron? Esa medida tiene un signo. Ese signo va a ser positivo si U es el vector nulo o el sentido de la proyección coincide con el sentido positivo del eje E, y negativo si los sentidos son distintos. De esta manera podemos pensar claramente, y lo he comentado en algún momento ya, es que un vector tanto del plano como en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, U igual a U sub 1 por I más U sub 2 por J, una lástima, no hay ningún dibujito, pero podemos buscar alguno en el material. Lo voy a hacer brevemente. Bueno, si tenemos un vector del plano, acá tenemos un modesto dibujo
similar a uno que vimos por ahí por el párrafo 5.1, el vector U, fíjense, su proyección sobre el eje X es U sub 1, que sería la primera componente escalar, y su proyección sobre el eje Y, ¿sí?, es su segunda componente escalar, U sub 2. Pero ¿cómo está formada cada una de estas proyecciones o componentes escalares? Viene de aquí. Es el módulo del vector U por el coseno del ángulo que el vector U forma con el eje X, o sea, con el versor Y. Mientras que U sub 2 es el módulo del vector U por el coseno del ángulo que el vector U forma con el versor, J, con el versor J. Cuidado, con el versor J. A ver, entonces, esta es la descomposición canónica de un vector, estas son sus componentes escalares. Y sus componentes escalares son respectivamente las proyecciones del vector sobre los ejes coordenados. Cada componente escalar, de acuerdo a la última definición, es la primera componente escalar es el módulo del vector U por el coseno del ángulo que el vector U forma con el eje X, o sea, con el versor Y. Y la segunda componente escalar es el módulo del vector U por el coseno del ángulo que el vector U forma con el versor J, o sea, con el eje Y. Finalmente, si estamos en el espacio, hay que considerar una tercera componente escalar, que es la del módulo del vector U por el coseno del ángulo que el vector U forma con el versor K. Recapitulando, el vector proyección es un vector. La proyección de un vector es un escalar. Cuando se habla de proyección de un vector, se hace referencia al número proyección, que es el que nos interesa. Gracias por su atención. Si les resultó fructífero, ya saben, no duden en ponerle me gusta. Muchas gracias. Hasta el próximo video.